Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a Jornada Perfecta. Vamos a empezar con el especial que tenemos para este próximo parón de liga y nos vamos a parar en ventas, que creo que es lo primero que tenéis que hacer antes de fichar, que también podéis ir fichando ya, por supuesto. Lo primero que tenéis que hacer es vender, porque estos jugadores que vamos a hablar ahora van a ir perdiendo valor en los diferentes fantasy cada día y es importante que esas ventas se produzcan lo más pronto posible. Entonces, vamos a tocar 7 jugadores, nos vamos a ir parando explicando los motivos en cada uno de ellos y luego vamos a acabar con un dossier con otros 20 jugadores aproximadamente que también consideramos que son ventas muy necesarias. Fueron los vídeos que más os gustaron, así que ya sabéis, si queréis apoyar a nuestro canal, simplemente le dais a me gusta, nos dejáis algún comentario, alguna impresión o vuestra opinión sobre alguno de los jugadores y siempre suscribiros, le dais a la campanita y recibir los vídeos al instante. Así que sin más dilación, nos ponemos a ello. Y recuerda que puedes suscribirte de forma muy sencilla en nuestro canal, haces clic en la campanita y recibes siempre nuestros vídeos y directos al instante. Y nos vamos a Vigo, donde hemos cambiado de entrenador. Tenemos ahora a Óscar García a los mandos del Celta. Nos sorprendió con una propuesta que no esperábamos en el Camp Nou, con 5 defensas, con 3 centrocampistas y con 2 jugadores un poquito más sueltos como fueron Pione Sisto y Yago Aspas. No estamos seguros de que vaya a mantener desde luego esta propuesta en las próximas jornadas, pero también visita el Madrigal, que es otro campo muy del estilo y puede intentar algo bastante similar. En ese sentido, pues Denis Suárez es un jugador mucho más de banda, que parece que no tendría sitio en esta propuesta de 11 inicial y tenemos algunas dudas. También tenemos dudas, obviamente, respecto al rendimiento de Denis Suárez, que no estaba siendo bueno y tampoco lo ha sido en esta última jornada. Es un jugador que alcanzó un valor de mercado altísimo en los fantasy porque tuvo un comienzo arrollador en la liga y que ahora se encuentra todavía a un precio que es bastante interesante para una venta. Como digo siempre, no es una cuestión de confiar o no en Denis Suárez. Yo personalmente tengo mi duda. También sabemos que es un jugador que se ha lesionado bastante en los últimos años y podría llegar quizás esa mala fortuna en cualquier momento. Mi opción sería venderlo e irnos a por un jugador que esté puntuando, que sea titular regularmente y que tenga gol. También puede ser otro de los baremos muy interesantes para cambiar al jugador del Celta. Joan Jordán probablemente sea uno de los grandes nombres por los que nos preguntáis, pero antes de nada tengo que hacer una pequeña observación. Si jugáis en el método SofaScore, no vendáis a Jordán porque es un jugador que da muchísimos puntos, aunque no sea un titular indiscutible, como estamos viendo que está rotando bastante, que está perdiendo el sitio en el 11. Hay 2 jugadores que están entrando muy fuerte en las propuestas de Lopetegui, como son el caso de Mudo Vázquez y también de Oliver Torres. Entonces se nos está quedando el exjugador de Eibar un poco en una situación que no nos gusta. Tuvo un comienzo también, me recuerda un poco el caso de Denis Suárez, un comienzo espectacular. Se hablaba de Jordán, auténticas maravillas. Incluso recuerdo un titular que hablaba de un pequeño interés del Manchester City, lo cual me sorprendió bastante. A veces conviene también no perder la perspectiva. Un jugador puede puntuar bien en fantasy y que su calidad obviamente pues esté no a la altura de otros grandes jugadores. Yo creo que con Jordán quizás se nos ha ido un poquito la perspectiva. Jugadores, gente que lo pedía, usuarios fantasy que lo pedían para la selección española, en fin. Un poquito de calma con los jugadores, sobre todo. Y en este sentido, yo creo que Jordán, bueno, si no es un indiscutible para Lopetegui, ya hemos visto que han tenido algún rifirrafe personal y que está siendo el jugador. Vanegas es intocable, Fernando, por supuesto, es intocable. Y esa última plaza, pues la están dirimiendo Oliver Torres, Mudo Vázquez y también Jordán. Para mí es una venta clara porque tiene un valor de mercado bastante alto y si lo tuviera en SofaScore sí que lo aguantaría porque es un jugador que en SofaScore puntúa muy bien. Pero en picas, si no es titular, si sale de suplente, si tal, es un jugador que nos suele generar ciertas dudas y no puntúa demasiado bien, así que me parece otra venta bastante clara. Nos vamos al Atlético, donde hemos elegido a Renan Lodi, pero también podríamos elegir a Trippier. Bueno, el rendimiento de los 2 jugadores, tanto estamos hablando ahora de Lodi, pero también incluye a Trippier un poco en la misma evaluación, ha bajado notablemente respecto a las primeras jornadas. Vamos a hablar del brasileño porque mi opinión sobre él es que tiene un pequeño problema de planificación. El Atlético tiene una plantilla que todos confiábamos en que nos gustaba muchísimo cuando se hizo esta pequeña revolución en verano. Luego se han ido viendo carencias. El caso quizá ejemplificador es el de Marcos Llorente y también el de Joao Félix, que necesita algo más de tiempo para poder rendir como todos esperábamos. Y hablando de los laterales y hablando otra vez de nuevo de ese pequeño error de planificación, no tiene un suplente, Lodi. El problema del brasileño es que está machacado por demasiados minutos de juego. No
Saúl le ha sustituido en alguna ocasión, Mario Hermoso también, dejando de manifiesto que Mario Hermoso no es el lateral izquierdo, que puede servir como parche en un momento dado, pero no como un jugador bastante habitual. Entonces ese es el principal problema que tenemos. Lo dijo un jugador de muchísimo recorrido, que se esfuerza en llegar arriba, que de hecho genera circunstancias de peligro cuando está arriba, y lo hemos visto con asistencias importantes, pero que también tiene una gran calidad defensiva, como le pide, le exige Cholo Simeone. Entonces está teniendo demasiado recorrido en una banda que se queda prácticamente para él de forma completa, y está acusando demasiado el cansancio. Además, en el parón internacional se va con Brasil y no garantizamos tampoco minutos de descanso para el brasileño, que ha ido perdiendo valor, que han ido bajando sus puntuaciones, y también puede ser una venta bastante interesante. En el caso del lateral derecho, sumaremos también que Trippier ha metido un bajón de puntuación y de rendimiento bastante importante, y que además tiene la competencia de Santiago Arias, así que nos parecen dos jugadores interesantes para vender. Vamos a Óscar Rodríguez. Sin duda, podría ser el jugador llamado a liderar al Leganés, el equipo que está en los últimos puestos de la clasificación, pero ya le vimos titubear a Pellegrino con el mediapunta del Real Madrid. También se lo vimos a Luis Zambrano, y la primera propuesta de Javier Aguirre como técnico del Leganés ha sido sin Óscar Rodríguez como titular. Nos surgen muchas dudas en torno al mediapunta, que es un jugador que consideramos de muchísimo valor, pero que tiene un precio fantasy algo alto. Entonces, en ese sentido, viendo estas dudas, viendo que tampoco el Leganés nos genera una gran impresión de forma general, quizás nos plantearíamos la venta de Óscar Rodríguez con la intención de fichar, como siempre, un centrocampista que esté en forma, que esté subiendo de valor, que nos dé buenos puntos. El parón sirve siempre para limpiar un poco plantillas, y si Óscar Rodríguez lo tiene, si lo estás aguantando, pues quizás lo que estás haciendo es perdiendo dinero, y aunque no descartamos obviamente que remonte, pero siempre se puede fichar más adelante en otros términos y con mucha más seguridad de la que ofrece ahora mismo. Me paro en dos jugadores del Real Madrid por los que nos preguntan muchísimo, son Bale y James Rodríguez. Yo tengo que decir que para mí me parecen ventas clarísimas. De hecho, la de Bale, si no lo hicisteis cuando valía en torno a 8 millones, creo que estaba, ya ibais tarde. De hecho, ha bajado su valor bastante. Me parece que está actualmente en unos 5. Y en todos los fantasy ha pasado exactamente lo mismo. James Rodríguez, 3/4 de lo mismo, valga la redundancia. Porque son dos jugadores que han estado un tiempo lesionados. Además, sabemos que el Real Madrid tiene una circunstancia esta hora de que no está emitiendo partes médico, con lo cual no sabemos exactamente cuál es la dolencia del jugador. Ambos jugadores se van, de hecho, con su selección en este parón internacional. Esperemos que ya recuperados, pero bueno, nunca descartamos que se pueda producir una lesión. Ya hablamos hace poco de los jugadores más propensos a lesionarse, incluíamos a ambos en este 11 ideal de jugadores que se lesionan mucho, y es que esa problemática nos va a afectar considerablemente. El Real Madrid ha mejorado muchísimo sus baremos en estas últimas jornadas. Estamos viendo un Real Madrid bastante más fuerte, que está obteniendo resultados, que se está apoyando en jugadores muy interesantes, como puede ser el caso de Rodrigo, que hemos hablado de él, como Fede Valverde, y nos parecen mucho más interesantes estos roles en la plantilla. También en el aspecto fantasy van a subir bastante Rodrigo, van a subir Valverde, Kroos está en un envidiable estado de forma, e incluso me apunto otros dos nombres más interesantes que Bale y James para mantenerlo. Uno puede ser Isco, que estamos viendo como Zidane empieza a darle minutos poco a poco. Siempre hemos sabido que Isco es muy de la cuerda de Zidane. Y también quizás en ese ataque, Jovic está empezando a contar con minutos pese a la lesión que tuvo. Lucas Vázquez quiere recuperarlo el técnico. Y también Vinicius, que es un jugador que siempre va a acabar jugando alguno de los dos partidos que tiene todas las semanas el Real Madrid. Entonces, bueno, a la hora de apostar por jugadores, me quitaría tanto a Bale como a James y apostaría por otro tipo de jugadores de los que hemos estado hablando, si es que queréis tener a gente de la plantilla del Real Madrid. Y acabamos con Semedo, que bueno, la última noticia es que ha tenido una lesión bastante seria que le va a tener aproximadamente entre 4 y 5 semanas. Estaba en un buen momento de forma, de hecho era de los jugadores que más me estaba gustando del FC Barcelona. Lo veo indispensable en ese lateral derecho. La cuestión es que hablamos de demasiado tiempo de baja. En este sentido puede cobrar algo de protagonismo Sergi Roberto, que está sancionado para la próxima jornada, pero que tendrá partidos como titular en esa banda derecha, no tanto Moussa Wagué, que bueno, es un jugador que no ha venido tampoco contando demasiado. La cuestión es, jugadores lesionados, yo cuando hablamos de plazos tan largos como el caso de Semedo, me gusta más venderlos. Además tiene un precio de valor de mercado bastante interesante, lo vendemos, fichamos a otro jugador
y en ese sentido, bueno, pues si podemos recuperarlo más adelante por un precio más bajo, pues será interesante, pero como los plazos que manejan los clubes suelen ser bastante indeterminados, es complicado saber si va a estar Semedo de baja pues un mes o 4 semanas, o va a estar 6, o luego si entra, o si entra otro jugador en rotación, o cuánto le cuesta ponerse en forma, y en ese tipo de casos yo siempre opto por la venta, así que os recomiendo hacer lo mismo. Y seguimos hablando de más jugadores, aquellos que están en peligro porque su valor de mercado está perdiendo bastante y son ventas bastante claras. Nos encontramos con varios jugadores del Barcelona, Nelson Semedo, que os hemos hablado de ello, también Denis Suárez en los puestos de arriba. La pérdida de confianza obviamente es brutal. Como siempre elegimos Bivenger para transmitir este tipo de información porque la verdad que su estética es bastante sencilla para explicar este tipo de situaciones. Griezmann es el jugador más vendido actualmente, es importante porque no está dando buenas puntuaciones, no lo hemos incluido como protagonista del vídeo porque ya lo hicimos en el anterior parón de liga. Entonces, bueno, pues no queremos tampoco repetir en exceso. Jordi Alba, misma situación que Nelson Semedo, de Bale hemos hablado, de James hemos hablado, de Jordán obviamente también hemos hablado. Jaime Mata no llega al gol, una última suplencia de nuevo, hace poco que tampoco jugó, así que parece otra de esas ventas claras. El mercado sigue dándonos la razón con esa venta de Renan Lodi después de no sumar minutos en esta última jornada. Víctor Díaz, destacado, parece que podría ser duda para la próxima jornada, pero al final no deja de tener una fractura en una costilla y eso es algo que no nos gusta porque no sabemos determinar el tiempo de baja. De nuevo Borja Iglesias, otra suplencia, esta vez en el derbi, no fue titular, le quita el puesto Loren que encima marca. Es otro jugador que claramente hay que vender, Sergi Guardiola, con sus negativos, sin conseguir gol, un jugador que está demasiado dependiente de que marque gol para conseguir buena puntuación e incluso suele hacerlo en negativo porque tiene poca participación. Óscar Rodríguez, os hemos hablado de él también. Oliveira, que tenía una pequeña molestia y fue duda. No tengo muy claro exactamente la venta del central del Eibar porque estaba a muy buen nivel antes de esa pequeña molestia y de perderse el partido contra el Real Madrid. Chicharito, le aprieta a Luuk de Jong. Obviamente también el mercado reacciona mal a este tipo de situaciones. Puede ser una venta. Nos gusta mucho más el holandés, pese a que le está costando arrancar. Trippier, que también os hemos hablado de él. Joseph Aido. No tengo una idea demasiado clara de qué hacer con el central porque no tiene un precio muy alto, nos podemos permitir mantenerlo y hemos visto cómo esta temporada ha tenido muy buenas actuaciones, pero también es verdad que en las últimas jornadas nos ha dejado un poco de dudas con algunos errores bastante importantes a los que incluso hacía referencia Iago Aspas en una rueda de prensa, personalizando en el central por su juventud algunos de los puntos que se había dejado el Celta por el camino. Ahora con el nuevo sistema de Óscar, bueno, es probable que pueda tener algo más de protagonismo. Moyá ha pasado a ser un portero suplente, su venta obviamente es clara. Rakitic no está contando para Valverde, también una venta clara, no lo aguantéis, no tiene ningún tipo de sentido. Jiménez sí que me parece incluso una compra, un jugador a mantener, porque vuelve ahora después de este parón y lo estaba haciendo muy bien hasta antes de su lesión. Lo que no nos gusta es su propensión obviamente a las lesiones. Con Rafinha nos encontramos en un caso similar al de Denis Suárez. Odegaard sí que lo aguantaría, entiendo que pueda perder un poco de valor de mercado, pero a priori va a estar para la próxima jornada contra el Real Madrid. Roger, escasa o ninguna participación. Borja Mayoral le ha comido la tostada y también es otro jugador que nos hace replantearnos seriamente su situación y puede ser una venta. Jorge Molina está francamente desapercibido, así que no creo que esté teniendo la suerte de temporadas anteriores y eso al final es fundamental en un delantero. Matías Vargas me parece una venta clara de hace mucho tiempo, así que tampoco aguantaría jamás al jugador argentino que, bueno, necesita un periodo de adaptación y está en un equipo que necesita puntos. Entonces, bueno, no se dan las circunstancias. Joaquín, bueno, es el típico parche, sabes que siempre más o menos va a jugar, no lo suele hacer mal, aunque hemos visto que ha tenido puntuaciones mejorables a lo largo de la temporada. Y yo personalmente a Joaquín me lo quedaría, según como fondo de armario o parte de la plantilla o un recurso bastante habitual, sobre todo cuando el Betis juegue en casa. Ante Budimir depende también bastante del gol. Entiendo que haya usuarios que estén vendiéndolo, pero yo personalmente aguantaría al jugador croata. Y estas han sido todas nuestras ventas recomendadas para este parón. No sé al final cuántos jugadores hemos tocado, si 40, 50, no lo sé. La verdad que se me ha ido un poco la mano y he empezado ahí a disparar entre ventas o no ventas y la verdad que ha quedado muy poca gente viva. Pero es que creo siempre que es interesante que no guardéis jugadores, que no
que actuéis un poco en función de lo que va pasando en el mercado. Volveremos esta misma semana, estos próximos días, con jugadores que hay que comprar. Ahora sí, iremos a por fichajes. Así que nos vemos en jornadaperfecta.com, en el canal de YouTube. Os recomiendo que os suscribáis. Tenéis aquí el icono para poder hacerlo directamente. Le deis a la campanita y recibiréis nuestros vídeos al instante. Nos hagáis cualquier comentario o cualquier sugerencia, que siempre son bien aceptadas, y que sigáis viendo estos vídeos, que os van a venir muy muy bien.